grande, Él es poderoso. A su nombre. Amén. ¿Lo tiene? Vamos, capítulo 16 y el versículo 14 de Marcos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos eso, pero que se oiga. ¿Cómo dice eso? Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. 17. Y estas señales, ¿qué pasa? Seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Tome su lugar. Bendito sea Dios. Bien, queremos seguir hablando. ¿De qué tema hemos estado hablando estos días, hermano? Del discípulo. Hemos hablado varios temas acerca del discípulo y seguimos hoy, el día de hoy, hablando de otras características en la vida de un discípulo. Y todavía nos quedan 2 temas más, así de que no se preocupe. Vamos a hablar acerca de la característica que tiene un discípulo. Un discípulo, dijimos, que es un seguidor fiel de su maestro. No pueden haber discípulos si no hay un maestro. No hay discípulos si no hay un maestro. Y no hay maestro si no hay discípulos. Pero nosotros, sin duda alguna, creemos que hay un maestro y que vive y reina por los siglos de los siglos. Y su nombre es Jesús de Nazaret. Y yo creo que hay discípulos aquí esta noche. Yo no sé si hay discípulos esta noche. ¿Cuántos creen que hay discípulos, hermanos? A su nombre. Amén. Así de que hemos estado viendo algunas características en la vida de un discípulo y hemos estado hablando varios temas. ¿Cuántos se recuerdan? ¿Ah? ¿Se recuerdan? El sábado pasado hablábamos de un discípulo y decíamos que el discípulo es obediente. Número 2, aprende de la palabra de Dios. Número 3, tiene autoridad. Número 4, da frutos. Número 5, tiene amor. Y número 6, Dios es primero que todo. ¿Se recuerdan? Y el domingo en la mañana hablábamos que un discípulo pregunta a su maestro. Y por la Biblia usted estaba viendo eso conmigo. Número 2, el discípulo, hermano, no duerme. Amén. Usted escuchó bien claro el domingo en la mañana. Un verdadero discípulo no huye, o sea, no se corre, no es cobarde. Y un verdadero discípulo ayuna. ¿Cuántos alaban a Dios? Y número 5, un verdadero discípulo le sigue. Y número 6, un verdadero discípulo es llamado. ¿Se recuerdan, verdad? Y luego en el culto de las 6 de la tarde tocábamos también solo 3 partes de lo que hablamos en el domingo en el culto de las 6. Y decíamos que en número 1, un verdadero discípulo se guarda. Por la Biblia probábamos que un verdadero discípulo se guarda. Y número 2, un verdadero discípulo permanece en la palabra. Amén. No en cuentos de viejas, sino en la palabra.
Y número 3, decíamos que un verdadero discípulo no tiene miedo. Amén. Entonces hoy queremos seguir con otro tema, lo que podamos sacar en esta tarde, pero esta noche, y queremos que usted tome nota. Por la Biblia vamos a ir viendo a través de la Biblia lo importante que es saber que somos discípulos. Aquí en los versículos que leíamos dice que el Señor finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. Cuando Jesús llega, los discípulos están, acuérdese, en esos momentos un poco atemorizados por la situación que ellos habían vivido. Y cuando Jesús llegó, dice que les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Eso quiere decir, hermanos, que podemos ser discípulos, pero peligroso es que estemos dudando y que estemos de incrédulos. Pero en esta noche, a través de la Biblia, Dios nos manda a que creamos, a que obedezcamos y sigamos esta palabra. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios, hermano? A su nombre. Bendito sea Dios. Y en el versículo 15, y le dijo, oiga, ¿a quiénes le dijo? ¿A quiénes le dijo? A sus discípulos. No le dijo a nadie más, no le dijo a los fariseos, a los religiosos, a los saduceos, a nadie de esa gente. Le dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Nosotros somos responsables. Un creyente que no habla de Cristo no ha nacido de nuevo. Un creyente que tiene ya, hermanos, 1 año, 2 años, y no le habla a la gente de Cristo, no ha nacido de nuevo y está perdiendo el tiempo en una iglesia. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos creen que es importante hablarle a la gente de Cristo? ¿Cuántos creen que somos responsables, hermano? A su nombre. Amén. Entonces dice que fue y le ordenó que fueran a predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere pues ya es condenado. Que no le importe a usted quién acepta o quién no acepta. Su responsabilidad y la mía es predicar. Quien convence al hombre de pecado no es el pastor, ni el diácono, ni el líder. Quien convence al hombre de pecado es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? A su nombre. Entonces los mandó a que se bautizaran, y el que creyere y fuere bautizado sería salvo, mas el que no, ya está condenado. Amén. Entonces el día de hoy vamos a tocar otras características más en la vida de un discípulo. Y vamos con el número 1. Característica número 1 de un discípulo es que alaba a Dios. Examínese usted su vida. Vamos a ir a través de la Biblia viendo a ver por qué un verdadero discípulo alaba a Dios. Y nos vamos al libro de Lucas. Abre esa Biblia, que hoy vamos a leer la Biblia. Manténgase ahí anotando si quiere. Anote la cita bíblica, el punto. Y estos puntos son importantes en la vida nuestra. ¿Cuántos creen que es importante que un verdadero discípulo alabe a Dios? A su nombre, hermano. ¿Lo tiene? Lucas capítulo 19. Y vamos a ver qué nos dice el Señor. Bendito sea Dios. ¿Cuántos se gozan, hermano? ¿Lo tiene? ¿Cómo dice el versículo 37 del capítulo 19 de Lucas? Cuando llegaron ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. 38. Diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces alguno de los fariseos, oiga eso, de entre la multitud,
le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo le dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarán o clamarían. ¿Escuchó eso? Característica número 1 de un verdadero discípulo es que alaba a su maestro. ¿Cuántos alaban a Dios? Hermanos amados, en los tiempos en los que estamos viviendo, es triste y lamentable darnos cuenta cómo la gente ha perdido el verdadero significado de alabar a Dios. Hoy las iglesias están llenas de gente mascachicles que vienen a perder el tiempo, a platicar, a ver quién entra, a ver quién sale. Pero esa clase de gente Dios no la quiere. Dios está buscando adoradores que vengan a adorar su nombre, que adoren y glorifiquen el nombre de Él. A su nombre denle ofrenda de palmas al que vive, y a su nombre, hermano. ¿Cuántos se gozan? No aceptemos nosotros venir a la iglesia, a la casa de Dios, y venirnos, hermanos, a perder el tiempo. ¿Cuántos alaban? Amén. ¿Usted cree que valdría la pena venir a la casa de Dios a perder el tiempo? Levanten la mano quienes estarían de acuerdo venir al templo a perder su tiempito. ¿A quién? A nadie. ¿Por qué nosotros, hermanos, debemos de entender este misterio? Que cuando venimos a la casa de Dios y venimos a lo que venimos, no hay fuerza satánica, no hay poder diabólico, no hay, hermanos, enfermedad, no hay circunstancia, no hay problema que nos robe la bendición, porque alabamos a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos se gozan? Amén. Nosotros no podemos ser cristianos, hermanos, que nos conformamos ir 2 horas al templo, tipo religiosos, y sentarnos en una banca. Bueno, ya se llegó la hora, cierren el culto y nos vamos. No, cada culto para usted y para mí tiene que marcar una diferencia en la vida personal. Usted no puede venirse triste a la iglesia y irse peor, porque hay gente que viene apagada y se va más apagada porque no vienen a lo que viene. Pero cuando el discípulo viene a lo que viene, entonces es libre. ¿Cuántos alaban a Dios y a su nombre? ¿Cuántos se gozan, hermano? ¿Usted leyó conmigo? Dice que cuando ya iban cerca de la bajada del monte de los olivos, dice que toda la multitud, ¿de quiénes? De los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que Él había hecho. ¿Por qué nosotros damos gracias a Dios? Porque sabemos que Dios ha hecho maravillas en nuestra vida. Hermano, que tú te levantes y amanezcas con salud, que tú te levantes y no amanezcas en un hospital con cuerdas en todo tu cuerpo, esas son maravillas, y hay razones para alabar a Dios en espíritu y en verdad y a su nombre. ¿Cuántos se gozan, hermanos? ¿Cuántos alaban? Entonces, claro, los discípulos, cuando vieron que Jesús venía ya llegando a la bajada del monte de los olivos, ellos empezaron a alabar a Dios por las maravillas que habían visto hechas de parte de Dios. Amén. Un creyente que no está agradecido, hermano, no alaba a Dios. Ese puede estar llorando todo mundo feliz, de contento, pero él, hermano, es una piedra, es una roca, es una momia, es un muerto. Pero el verdadero discípulo alaba a Dios en las buenas y en las malas. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta noche? A su nombre. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos se gozan? ¿Usted aceptaría ser un discípulo frío, seco, sin alabar? No, hermano. Es que no se puede, hombre. Es que nosotros tenemos que darnos cuenta que al maestro a quien nosotros adoramos, él no es sordo, hombre. Él está vivo, pues. Ahora, que quede claro, lo único que puede robarle a usted el deseo de alabar a Dios es el pecado. Ahí lo siento mucho.
usted cargado de pecado y de maldad y de cuanta basura del mundo, usted está muerto, usted no es libre, pero los libres son los que adoran en espíritu y en verdad a su nombre. ¿Cuántos se gozan, hermanos? Así de que cuando usted ve a un hermanito al lado suyo que no alaba, no lo critique, pero tenga cuidado que eso se pega a su nombre. ¿Ah? Y cantamos: yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Y al llegar domingo, y ya el Señor dice: qué mentiroso. Dice. El lunes dice: no hay culto, dice. Y no hace otra cosa más que ver televisión. Y se goza el lunes: qué sinvergüenzas son estos, dice el Señor. El martes hay culto de oración. Algunos se quedan dormidos y dicen que se gozan el martes. Miércoles esto se pone bueno, hermanos. El miércoles aquí nos gozamos de una manera grande. El jueves no hay culto, no hay nada. Y nos gozamos todos los días. Hermanos amados, el tiempo que haya culto para tu vida, aprovéchalo y gózate los días que pueda. Vente a la casa del Señor y a su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? ¿Cuántos alaban? Entonces, dice la Biblia, en el versículo 38, diciendo, y usted ve una palabra ahí con un signo de admiración: bendito. Estos no alababan a Dios como que están muertos, hermano. ¿Cuántos alaban? Estos no alababan a Dios ahí: bendito. Estos alababan a Dios: bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito, alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántos pueden decir en esta tarde: bendito el que está aquí? ¿Cuántos alaban a Dios, hermano, a su nombre? Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Los discípulos se regocijaban porque su rey venía llegando allí al lugar de Israel. Y cuando él venía bajando con la multitud, ellos empezaron a alabar a Dios de una manera grande. Bendito el rey que viene. Lo reconocían como su rey. Todos los adoradores que adoran a Dios tienen agradecimiento, hermano, y no se pueden quedar callados. ¿Cuántos creen que es digno él de alabanza? ¿Cuántos creen que es digno el Señor de adoración? Y a su nombre, bendito sea Dios, hermano. ¿Cuántos se gozan? Pero entre los adoradores siempre los fariseos se cuelan. Los saduceos se meten en todos lados y en todas partes. Y los fariseos también. ¿Y qué pasa pues? Cuando los fariseos y los saduceos vieron que los discípulos alababan a Dios de esta magnitud, disgustó. Cuando usted ve un creyente que no le gusta que otro alabe a Dios, está endemoniado. ¿Cuántos alaban? Y dice la Biblia que los fariseos, entonces algunos, versículo 39, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tu discípulo. Ahí sí lo reconocieron como maestro, estos pícaros. ¿Se da cuenta de cómo eran de picarazos estos ingratos? ¿Ah? Maestro. Ajá. Ellos creían que el Señor les iba a seguir la cuerda. ¿Por qué no le dice a tus discípulos que se callen? ¿Ah? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿No será que en el infierno te están mandando a callar porque tú no alabas hoy? ¿No será que el diablo paga para que tú no lo alabes en la iglesia? ¿No será que el diablo quiere verte mudo en la iglesia y que no puedas alabar a Dios? ¿No será que hay guerra, hermanos, aleluya, entre Dios y los poderes del diablo para que la iglesia lo alabe a su nombre? ¿Cuántos alaban, hermano? Mire, hermano, he salido algunas veces a predicar últimamente los sábados después del culto, a vigilias, a veces cultos así. Y yo le comentaba a mi esposa que fui a predicar a una iglesia
hermanos, en un lugarcito tan humilde, pequeñito. Y los hermanitos, donde habían hecho el púlpito, o sea, el altar, allí era la cosa del aire de la sala de la casa, de esos tubos. Y ahí habían colocado en la tarima el altar. Y sobre los tubos habían 2 sillas. Y que me van a sentar ahí, mi hermano. Mire, cuando yo vi aquello, y dije yo, ¿será que a ponerme electricidad vienen? Dije yo, hermanos, y yo me senté, yo no hallaba cómo hacer porque la calefacción me estaba matando. Y el pastor ahí conmigo, y cómo me movía, pues. Y yo no aguantaba, hermanos, eso tira calefacción caliente. Óigame, no tienen más donde reunirse. Pero esa gente, hermano, empezando desde arriba hasta abajo, todo el mundo estaba alabando a Dios en reverencia. Porque donde está el Espíritu de Dios, hermano, hay libertad. ¿Cuántos pueden alabar su nombre? ¿Cuántos dan ofrenda de palmas al que vive, hermano? A su nombre. ¿Cuántos se gozan? O sea que para que tú y yo alabemos a Dios, no hay barreras ni fronteras. Quien se forma las barreras y las fronteras somos nosotros. Hermano, Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Dios está en todo lugar. Está aquí y en el mundo entero. Y esa alabanza es para Dios. ¿Cuántos pueden alabarlo? A su nombre. ¿Cuántos se gozan? ¿Por qué no reprendes a tus discípulos para que se callen? ¿Ah? ¿Por qué cree que a la gente no le gusta que usted y yo alabemos a Dios? Porque les ofende, porque ellos no son de este mundo. Ellos son del otro mundo. Y no nos van a entender hasta que nosotros, hermanos, estemos en la presencia de Dios. Amén. Por eso usted no acepte ser un cristiano apagado, hombre. Usted no acepte ser un cristiano apagado que viene a la iglesia. ¿Quién viene? ¿Quién entra? ¿Qué le importa a usted quién entra ni quién viene, hombre? Aquí se alaba a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dan ofrenda de palmas al que vive, hermano? Hay gente que por eso a las iglesias le tienen miedo. Porque hay muchos pesquizones. ¿Cuántos alaban? Hay mucha gente pesquizona dentro de la iglesia. Porque no vienen a lo que vienen. Miren cómo vino, miren cómo anda, miren que no le combina el zapato con la corbata. ¿Y qué le importa a usted que no combine el zapato con la corbata? Lo que importa es que combines tu vida con Dios y del resto olvídate. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos, a su nombre? ¿Cuántos se gozan? Hay gente, hermanos amados, pierde tiempos en las iglesias, que no vienen a lo que vienen. No se gozan, pues. Solo vienen a ver los errores y los defectos. ¿Y cómo estuvo el culto? Mire, no sirvió, yo no sentí nada, pues andas mal, pues. ¿Y cómo estuvo el culto? Mire, ¿será que yo ando frío? Claro que vos sos el frío aquí, pues. Porque aquí desde que el culto empieza, hermano, y empezamos a alabar a Dios, se siente la gloria de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios a su nombre? ¿Cuántos se gozan? ¿Y qué cree que el Señor les dijo? Bueno, con respecto a ustedes, fariseos, escribas y feos y todos ustedes aquí, pues vamos a decirle a los discípulos que se callen. ¿Ah? Vamos a decirle a los discípulos que dejen de alabarme, porque la verdad, aquí ustedes se ofenden. ¿Y qué cree que el Señor les dijo eso? ¿Qué les dijo el Señor? Ay, les dijo el Señor, no miren que si yo les digo a estos que se callen, las bancas, esas sillitas van a salir aplaudiendo y alabando a Dios, hermano. No permitas, hermano amado, que eso suceda. Alaba la gloria de Dios y a su nombre. Bendito. ¿Cuántos queremos ser adoradores, hermano? ¿Cuántos queremos ser adoradores? ¿Cuántos queremos ser adoradores? Que se calle el diablo, que se callen los demonios, pero la iglesia no se puede callar de alabar y exaltar el nombre de Dios. A su nombre. ¿Cuántos se gozan? ¿Ah? No estaba fácil la propuesta, ¿verdad? ¿Por qué a la gente no le gusta que usted y yo alabemos a Dios? A la gente háblele de parrandas y de brincoteo y de merengue y de bachata y de todos los demonios que se mueven en esa música. Ahí los tiene todo el día brincando y no les preocupa.
pero un culto de 2 horas no lo aguantan porque andan endemoniados. Entienda que la gente que no puede alabar a Dios, llámese creyente, llámese como se llame, y no puede alabar a Dios, anda atado, anda amarrado, anda endemoniado y tiene que ser libre. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Bendito sea el Señor. ¿Cuántos se gozan? Número 1, un verdadero discípulo alaba. Sí. Hermanitos nuevos que han empezado recién al Señor, no se conformen a ser cristianos apagados. No. Porque algunos de ustedes gritaban más cuando andaban borrachos, hombre. ¿Ah? Yo soy hombre. Y cayéndose el arruinado. Y comiendo polvo en las cunetas. Yo soy hombre. Soy la mamá de Tarzán. Y ni a Chita llegaba. ¿Ah? ¿Y por qué hay tanta gente, hermanos, que en la iglesia no pueden alabar a Dios? Es que me da pena. No, son demonios. Venite después del mensaje. Vamos a reprender al diablo. Porque un cristiano libre alaba. Un cristiano libre adora a su nombre. ¿Cuántos se gozan, hermano? A su nombre. ¿Ah? Hay cristianitos, hermanos, que hasta la mano en la bolsita se meten. Mire, así se ponen cuando todo el mundo está alabando a Dios, ¿ves? Viendo para todos lados, que gozo el que andan, digo yo. Esos andan candela, digo. A su nombre. Un verdadero discípulo alaba. Sí. Yo he estado en iglesias que salen 20 iglesias de las que están aquí reunidas. Pero yo salgo asombrado. Y digo yo a veces, hermano, ¿será que hay pecado dentro de la iglesia? ¿Será que hay gente que anda cubierta de pecados en la iglesia para que no alabe? Eso es lo que Dios dice. Por eso es que David decía, cuando estaba encadenado en los pecados, saca mi alma de la cárcel y te alabaré. David sabía que cuando estaba en pecado no podía alabar a Dios. Cuando un cristiano está lleno de murmuras, de crítica, de chambre, de cuánta basura el diablo le mete, no puede alabar a Dios. Pero el que es libre alaba en espíritu y en verdad, y a su nombre. Denle freno de palmas, no se me duerme, hermanito. ¿Cuántos se gozan? Número 1, alaba a Dios. Número 2, característica número 2 de un verdadero discípulo es que sirve. ¿Usted cree que sirve? Sí. Característica número 2 de un verdadero discípulo es que sirve. A su nombre. Váyase al libro de Juan. Y vamos a ver qué dice el Señor. Juan capítulo 4. Y vamos a ver qué es lo que sucede ahí. Bendito sea Dios. ¿Se goza, hermano? ¿Cuántos creen que hay victoria en Jesús? ¿Lo tiene? ¿Cómo dice Juan capítulo 4, versículo 31? ¿Cómo dice eso? Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, o sea, maestro, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrán traído alguien de comer? Y Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Característica número 2 de un discípulo, dijimos que sirve. ¿Qué actitud usted ve en los discípulos en el versículo 31? La historia nos narra desde el versículo 1 del capítulo 4 de Juan que Jesús venía de camino y le era necesario pasar por Samaria. Y cuando Jesús va pasando por Samaria, en Samaria había una mujer sacando agua de un pozo. Y cuando Jesús llega, usted sabe